Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Nuevamente reiteramos la bienvenida acá a la casa del Señor. Le agradecemos mucho a Dios por el privilegio de poder estar siendo partícipe de su obra, todos juntos, por este espacio donde el nombre de Cristo es exaltado, y muy agradecidos estamos de parte de Dios. Oro. Amado Padre, Dios mío, te doy gracias, Padre, por nuestros hermanos en Cristo, por la obra que tú estás haciendo en este lugar, por tu sacrificio en la cruz, el cual por él hoy podemos estar acá, Señor. En esta hora te pongo mi vida en tus manos, Señor. Te ruego de que tú puedas estar usando a este siervo inútil para extender tu reino, para poder estar exponiendo tu verdad y que nuestras vidas sean edificadas, Señor, sostenidas, restauradas, levantadas por ti, Señor. En Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Y hoy tenemos el privilegio de continuar predicando nuestra serie El indetenible reino de Dios a través del libro de los Hechos. Y te invito a que tú vayas al capítulo 10 de Hechos. Y hoy vamos a estar viendo en la palabra del Señor ese capítulo completo. Le damos gracias a Dios nuevamente por su providencia. Ahorita exaltábamos su nombre en una de las adoraciones, ¿verdad? Exaltábamos de cuán valiosa la providencia de Dios. Y es bueno reconocer a Dios tal y como Él es. Y en ese punto de la providencia de Dios es precioso resaltar el cómo Dios a través de su palabra nos ha estado proveyendo. El reino crece sin distinción. Ese es el título que le hemos dado a este sermón. Para empezar, es bueno ubicarnos cuán importante es esa providencia de la palabra de Dios para nosotros y para este mundo. Vivimos en un mundo, en un país, en una ciudad, en un barrio, en un condominio vivimos en lugares donde es muy evidente las divisiones. Existen divisiones raciales, culturales, de pensamiento, idiomáticas y religiosas. Muchas veces las personas creen que Dios solo obra en cierto grupo o que algunos están más cerca de Dios que otros. Pero en Hechos 10 nosotros vamos a estar encontrando algo totalmente diferente. Vamos a estar viendo un momento decisivo y trascendental en la historia del Evangelio. Dios deja claro que su salvación no está limitada a un solo pueblo. Y eso lo vamos a estar viendo en Hechos a través del cumplimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué lo vamos a estar viendo y asociamos este hecho al cumplimiento de las Escrituras? Porque mucho tiempo antes de este texto que nosotros vamos a estar disfrutando en el día de hoy, Dios en Isaías 49:6 había dado algo como promesa. Isaías 49:6, Dios se refería al Mesías. Se refería a que el Mesías sería la luz para las naciones. Lo que nuevamente reiteramos, tiene cumplimiento en Cristo. Yo te invito a ir allí, a Hechos capítulo 10, y poder estar leyendo el texto. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él,
entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que caminamos y bebimos con Él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Pues sí, vemos cómo el Señor nos revela esta historia. Vemos cómo Él lo hace trascender en la historia del Evangelio.
Y vamos a ver 3 maneras en las cuales nosotros vamos a poder estar pensando en cómo Dios extiende su reino, añadiendo a su pueblo al que cree en Jesucristo sin distinción. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que Dios extiende su reino, añadiendo a su pueblo al que cree en Jesucristo sin distinción? Exactamente en Hechos vamos a ver esos 3 puntos, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a encontrar 3 razones claras que nos permiten afirmar esto. Que Dios va a estar extendiendo su reino, añadiendo a su pueblo al que crees en Jesucristo sin distinción. Y nosotros lo podemos afirmar primeramente porque Dios obra la salvación de los gentiles. Y para empezar a ver cómo Dios obra la salvación de los gentiles, es muy prudente fijarnos en los versículos 1 y 2. En los versículos 1 y 2 el Señor nos describe nada más y nada menos que a Cornelio, uno de los personajes de esta historia. Sabemos quiénes son los personajes de esta historia, ¿verdad? Vemos a Cornelio como personaje secundario. Vemos a Pedro como personaje secundario también. Vemos a los que le acompañaban a Cornelio como personaje secundario también, porque el personaje principal, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Es Dios. Y vemos a un Cornelio que las Escrituras, miren en su Biblia cómo lo describen. Dice que primeramente era un centurión, ¿verdad? Tenía bajo su mandato, bajo su cuidado, bajo su dirección a 100 hombres. Después, luego nos da otro elemento. En realidad, Cornelio respondía ¿a qué? Al ejército romano. Y son elementos valiosos que dan aún más valor a la segunda parte de la descripción. Dice que Cornelio era un hombre piadoso. Dice que Cornelio también era temeroso. Hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Amado hermano, cuando usted lee la descripción que Dios nos da de Cornelio, usted dice, ¡wow! ¡Qué clase de cristiano! Pero lo que Dios nos revela es que Cornelio no era cristiano en este punto de la historia. Porque Cornelio era un hombre, miren, piadoso, pero no era salvo. Cornelio era un hombre temeroso, pero sin Cristo. Cornelio hacía muchas limonas al pueblo, pero usted y yo sabemos que las obras no salvan. Cornelio dice que oraba a Dios siempre, pero Dios no era su padre. Recordemos lo que bien declara el Señor en su palabra en Romanos 3, del 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué nosotros entonces decimos, bueno, mi hermano, ¿y por qué usted afirma con tanta seguridad que Cornelio no era cristiano? Mire, mi hermano, todo lo que hacía Cornelio. Cuando nosotros caminamos un poquito más en la lectura, porque después del capítulo 10 va a venir el 11, como es lógico, ¿verdad? Nosotros vemos que cuando Pedro regresa, es cuestionado por estar compartiendo con él. Y en el relato de Pedro que nosotros vamos, allí llega un punto donde Pedro llega, le va describiendo la historia a los hermanos que estaban cuestionando el por qué se había relacionado con él. Vemos que en el capítulo 11, versículos 13 y 14, miren lo que dice. Dice que quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, después que a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Y qué cosa? Y tu casa, y toda tu casa. Es decir, que en este punto de la historia, en Hechos 10,
Cornelio no era cristiano. Simplemente lo que vemos es que, y podemos afirmar que Dios estaba, ¿qué cosa? Estaba trabajando en ¿qué? En la salvación de los gentiles. Dios prepara a Cornelio para el encuentro con el Evangelio. ¿Cómo lo hace? Dios le da un mensaje claro por medio de un ángel. Es una de las maneras que tenía Dios, ¿para qué cosa? Para obrar allí. Evidentemente, Dios podía haberle dicho, mira Cornelio, eres cristiano, ya sé. Pero Dios le da una dirección claramente, y miren ahí los versículos del 13 al 8. Dice que él ve allí claramente al ángel entrar, el ángel se dirige a él, le da instrucciones claras, y entonces, ¿qué es lo que hace Cornelio? La obedece. Dios le da un mensaje claro a través de ese ángel. Y deja claro que es Dios quien le está buscando. ¿Ustedes ven eso a la luz de la Escritura? No es Cornelio el que está buscando a Dios. En ningún momento la Escritura nos revela que Cornelio es el que está buscando a Dios. La Escritura nos está revelando que Dios está buscando a Cornelio. Dios llama a Cornelio a obedecer y a compartir la visión. Cuando el ángel se va, ¿qué hace Cornelio? Ahí sigue con tu palabra, versículos 7 y 8. ¿Qué hace Cornelio? Cornelio rápidamente llama a quienes tiene que llamar, les explica todo lo que sucede, ¿verdad? Y rápidamente ahí podemos afirmar que está compartiendo con las personas más cercanas lo que le está sucediendo. Y es un punto importante en todo este proceso, ¿verdad? Porque más personas están mirando y viendo el obrar de Dios. Y hasta ahí podemos nosotros todos estar viendo la preparación que había con Cornelio y su contexto. Pero rápidamente entra otro personaje que ya lo habíamos visto en el capítulo 9 final, ¿verdad? A Pedro. Vemos a Pedro como parte de este proceso, ¿cierto? Estando allá en casa de Simón Curtidor, un detalle muy importante que ahorita vamos a estar viendo, ¿verdad? Y entonces viene también la dirección y la orientación, incluso la preparación a Pedro para llevar a cabo el avance del reino de Dios. Lo primero que hace Dios es confrontar la mentalidad de Pedro. Pedro tenía un prejuicio religioso y cultural claramente. Hasta el momento Pedro tenía un prejuicio con lo impuro, ¿verdad? Y para Pedro ahí mismo lo impuro, ¿quién significaba? ¿Qué significaba? Simplemente los gentiles. Y vemos cómo Dios desmantela, ¿verdad? Todo eso. Dios le muestra que en la cruz Él ha limpiado lo que antes era considerado, ¿qué cosa? Inmundo. Dios le dice, mira, pero en realidad tu problema no es la comida, ¿cierto? Porque dice que cuando Pedro sube a la azotea que tenía hambre, estaba en casa ¿de quién? De Simón, un curtidor, que vivía al lado ¿de qué? Al lado del mar. ¿Y por qué ese hombre vivía al lado del mar? Porque su trabajo era trabajar ¿con qué? Con sangre de animales muertos. ¿Y eso lo hacía qué cosa? Impuro. Y necesitaba estar cerca del mar ¿para qué? Para santificarse. Y dicen que Pedro estaba en su casa. ¿Por qué estaba en su casa? Porque era judío, ¿cierto? Dios corrige la visión limitada de Pedro sobre quién puede ser alcanzado, ¿por qué cosa? Por la gracia de Dios. Dios dirige a Pedro al encuentro con Cornelio. Vemos ahí en los versículos del 17 al 23. Y te invito a que vayas allí. Del 17 al 23.
Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué es lo que sucede en el versículo 19? Míralo allí tú mismo. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Dice al 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Evidentemente Dios está dirigiendo los pasos de Pedro al encuentro con Cornelio. El Espíritu Santo le guía. Evidentemente luego vemos que Pedro obedece sin entender aún todo el escenario. Y rápidamente vemos como Dios comienza a derribar las barreras entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Dice que Pedro los hospedó. Tremendo, ¿verdad? ¿Es que Pedro acaso fue, no? Es que Dios va guiando todo el escenario. Vemos cómo en el versículo 23 dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Es tremendo. Como Dios comienza, ¿qué cosa? A romper las barreras. Y en ese mover de Dios, Dios soberanamente pone a Pedro, su testigo, delante de Cornelio. Desde el versículo 24 al 33 pudiéramos estar viendo esto. Dice que Cornelio recibe al testigo de Dios. Dice, Pedro no llegó por casualidad, sino a causa de que los gentiles también necesitaban escuchar el evangelio. Amado hermano, no hay casualidad en el evangelio. No existen las casualidades para nosotros los hijos de Dios. En este caso es la causa de que era necesario que el reino de Dios se fuera extendiendo aún ¿a quiénes? A los gentiles. Vemos cómo Dios va organizando todo el escenario. Dios usa a testigos humanos para proclamar el evangelio. Dios podía haber usado simplemente al ángel. Pero si Dios hace otra cosa que no use al pueblo de Dios para eso, entonces hubiese una contradicción en las Escrituras y no hubiese cumplimiento de las Escrituras. Porque el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué es lo que nos comienza diciendo? Y te invito a que vayas allí. Dios nos da una promesa del Espíritu Santo. Y dice el versículo 8 de Hechos 1, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es por eso que Dios usa testigos humanos para proclamar ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Evidentemente hay una transformación en Pedro. Pedro comprende el propósito que Dios tenía. Dice que Pedro en el versículo 27 dice, y habló con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Antes de esto hay otro detalle que no quisiera que se me quedara en alto. Dice que en el versículo 25 que cuando Pedro entra, Cornelio, ¿qué hace?
Se postra ante él y le adora. ¿Y qué hace Pedro? Levántate, que yo soy un hombre igual que tú. De alguna manera Pedro le estaba diciendo, lo que está sucediendo no viene de mí. Y Pedro comprende claramente el propósito que Dios tenía. Porque mire lo que dice el 27. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ya vemos la transformación, ¿verdad? A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entiende que la salvación también es para los gentiles. En Hechos 10:15 se lo aclara también a él allí, cuando le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. En otro momento de la historia de la redención, Dios en Efesios 13:14 hace esta gran declaración. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí, derrumbando esa pared que había entre judíos y gentiles. Dios reúne a ambos por medio del Evangelio. El Evangelio avanza a todas las naciones, según fue prometido en Hechos 10. Romanos 10:17 nos dice que la fe es ¿por qué cosa? Por el oír. Dios soberanamente une al mensajero, ¿con quién? Con el oyente, para que el Evangelio sea ¿qué cosa? Proclamado, extendido, ¿verdad? Y entonces le damos a Dios, gracias a Dios por esta primera parte que hemos estado analizando. Vemos cómo en Romanos 10:12 hay una bellísima ilustración que nos da la palabra de Dios con relación a este tema. Dice que porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues Él, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pero ¿no es que la salvación a este punto es solo para los judíos? No. La promesa de Dios a Abraham incluye a todas las naciones. Pero ¿Dios tuvo en cuenta a Cornelio porque él era bueno? No. No hay nadie bueno. Y Cornelio era religioso, pero necesitaba a Cristo y nunca lo encontraría si Dios no obrara para salvarlo. Evidentemente, Dios prepara los corazones para recibir el Evangelio y usa a su iglesia para llevarlo a otros. Así que no calles, ve y comparte el Evangelio con los perdidos. Dios extiende su reino, añadiendo a su pueblo al que cree en Jesucristo sin distinción. Y lo hace porque Jesucristo murió para perdonar los pecados de todos los que creen en Él, sin importar su origen o condición. A Dios eso no le interesa. Y eso el texto nos revela del versículo 34 al 43. Dios no hace acepción de personas, bien es declarado en el versículo 34 y 35. Dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme
y hace justicia. Y evidentemente ahí vemos cómo Pedro ratifica el deseo en el corazón de nuestro Señor. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso es revelado en las Escrituras en Romanos 10, versículos del 12 al 13. Jesucristo es el Señor de todos. Dice el versículo 36. Dios envió mensaje a los judíos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de quién? Dice el texto. De todos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Según Efesios 2:14. Cristo murió y resucitó para salvar pecadores, amado hermano. Y eso tenemos que llevarlo siempre claro. Usted y yo estamos aquí, ¿por qué cosa? Por eso. Cristo murió y resucitó para salvar pecadores. Versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó. ¿De qué cosa? De los muertos. Pedro presenta la muerte, la resurrección y el testimonio apostólico. En 1 Pedro 3:18 dice el Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado ¿en qué cosa? En espíritu. El perdón es recibido por la fe en Cristo, amado hermano. Dirigiéndonos a los pecadores, tenemos que tener eso bien claro. Pecadores son perdonados ¿por qué cosa? Por la fe en Cristo. Todo aquel que en Él cree recibirá ¿qué cosa? Perdón de pecado, dice el versículo 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado. ¿Por qué cosa? Por su nombre. ¿No le viene nada a la mente? ¿No le viene nada a la mente con ese texto? Yo te invito a que vayas al Evangelio de Juan. Miren lo que dice aquí Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que no sabemos todos, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios ratifica allí su corazón para con el pecador. Y es bueno tener esto claro, porque esto nos puede impulsar a conectarnos con la visión y el propósito de Dios, en este caso de Pedro con los gentiles, de nosotros con el pecador. Pedro, vieron cuánto prejuicio tenía. Y eso me hace pensar en cómo se parece la acción de Pedro, la acción inicial de Pedro a la del mismo Jonás. Recuerden cuando Dios dio dirección a Jonás, ¿cómo Jonás se puso?
¿verdad? En vez de ir en dirección a donde Dios le había mandado, fue en dirección contraria. Por su celo religioso y por creer que esas personas eran indignas no eran dignas de recibir, ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Inicialmente Pedro estaba en esta condición. Pedro creía que, ¿qué cosa? Que el mensaje de Dios, las bondades de Dios, la salvación de Dios era para el pueblo judío, que los gentiles en su degradación no eran merecedores de eso. ¿Hay pecados que Dios no puede perdonar? ¿Acaso hay pecados que Dios no pueda perdonar? Muchos creen que su pasado es demasiado oscuro para recibir misericordia. Pero Pedro declara: todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar el peor pecado. El problema no es la grandeza del pecado, sino rechazar al único Salvador. Otro diría: ¿Dios acepta todas las religiones mientras las personas sean sinceras? Cornelio era sincero y temeroso de Dios, pero aún así necesitaba escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pedro no le predicó moralidad ni religión, sino ¿a quién le predicó? A Cristo crucificado y resucitado. Amados hermanos, la sinceridad no salva. Solo Cristo salva. Todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Hoy todo pecador puede recibir perdón y paz con Dios por medio de la fe en Él, sin importar su pasado, condición o nacionalidad. Mi hermano, predícale a todos. Predícale a todos. Continúa Dios extendiendo su reino, añadiendo a su pueblo al que cree en Jesucristo sin distinción. ¿Por qué podemos afirmar esta gran verdad? Porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Miren lo que dice, versículos 44 y 48. Del 44 al 48, vamos a estar viendo el 44. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras eran? La predicación del Evangelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que cayó sobre ellos. Es decir, Dios confirma con este acto su promesa dando, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa antes que incluso fueran bautizados. Eso demuestra que la salvación viene por gracia mediante la fe y no por estereotipos ni marcas de vivir, ni formas de vivir, ni maneras de vivir. Escucha bien eso usted. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su familia antes que incluso del bautismo. Y eso demuestra que la salvación viene por gracia mediante la fe y no por maneras de vivir ni estereotipos. En Joel 2:28, Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. Dios muestra que su gracia no hace distinción. Y eso no me lo estoy inventando.
Ese Dios en este mismo texto nos lo revela. Dice el versículo 45-46, dice que los fieles de la circuncisión, dice que quedaron perplejos, porque estaban viendo esa evidencia. Los creyentes judíos quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser? También sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu. Esto rompe siglos de separación entre judíos y gentiles. A este punto no podemos hablar de barreras. Ahora Dios está mostrando que Cristo murió también por las naciones. Que la salvación no es étnica. Que la gracia alcanza a todo el que cree. Dios incorpora por su voluntad, por su soberanía, por su amor, a los gentiles a su pueblo. Y vemos cómo Pedro manda a bautizarlos, porque Dios ya los había recibido. Amado, el bautismo no salva. El bautismo evidencia públicamente que ahora pertenecen a Cristo. Pero el bautismo no salva. En Gálatas 3, del 26 al 28, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavos ni libres. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan en Lucas 23 del 39 al 43 la historia del ladrón? Dice que el ladrón no tenía obras que ofrecer. No podía bajarse de la cruz allí y bautizarse. No podía reparar su pecado. Y aún así recibió la promesa de salvación solamente por creer en Jesús. Así como el ladrón en la cruz fue recibido por gracia al creer en Cristo, también Cornelio y los gentiles fueron recibidos por Dios por méritos, no por méritos, sino por la fe ¿en quién? En Jesús. Hay personas que nunca podrán formar parte del pueblo de Dios. Ese es el pensamiento de los judíos. Y ese es el pensamiento quizás de muchos. Los judíos pensaban que los gentiles estaban excluidos totalmente de las promesas. Pero Dios derramó el Espíritu sobre ellos. Así mostró que su gracia no hace distinción. En Cristo ya no hay barreras de raza, de cultura o de condición. Todos los que creen son incorporados a una misma familia espiritual. El bautismo quizás pueda salvar. No. Pedro manda a bautizarlos después que Dios ya les había dado el Espíritu Santo. El bautismo no produce salvación. Evidencia públicamente que una persona ya ha sido recibida por Dios mediante la fe en Cristo. La salvación viene primero por gracia. Luego el creyente obedece públicamente. Amado hermano, el Evangelio no solo perdona pecados, también une personas en una nueva familia espiritual. El Evangelio no solo perdona pecados,
también une a personas en una nueva familia espiritual. No rechaces a nadie. Dios puede salvar a aquel que menos tú te imaginas. Agradezcamos al Señor porque en su palabra nos ha revelado que la gracia de Dios no hace distinción. Buscando a los gentiles para salvarles y hacerles parte de su pueblo y partícipe de la promesa del Espíritu Santo por creer en el Evangelio de Jesucristo. Iglesia, es importante que pensemos en esto. La iglesia debe reflejar una gracia sin perjuicio. No podemos limitar a los que Dios ya está llamando. Recuerda, el Evangelio es para todos los que creen sin excepción. Predícale a todos. Y si nos estás aquí visitando o nos estás viendo y no eres cristiano, quiero que sepas que no importa tu condición o quién fuiste. Cristo murió por ti. Dios te ofrece perdón hoy mismo. Solo se requiere creer. Recordando todos, a todo el que cree en Jesucristo, sin distinción, mi amado hermano, Dios lo añade a su pueblo. Dios les bendiga. Amén.